preferís? ¿Hablar todos los idiomas o entender la lengua de los animales? Seré breve. Ráfagas de la realidad cotidiana. Esta exposición encarna el vínculo inseparable entre lo inmaterial y lo material, la imposibilidad de existencia de la palabra sin imagen, el entrecruzamiento permanente de los pensamientos y la vida cotidiana. De este modo, la ilustración y el texto son la obra de arte. Seré breve incluye una serie de poemas que surgió a partir de un año sabático. En realidad fue un tiempo de reorientación vocacional donde dejaba de trabajar como bibliotecaria, pero todavía necesitaba estar vinculada a la palabra de algún modo. Entonces ese primer año, porque después fueron 2 años sabáticos, que no fueron tan sabáticos en sí, sino que fueron muy productivos, pero desde otro lugar. Y ese primer año me dediqué a explorar un poco las cuestiones cotidianas que me despertaban sensibilidad, a hacer una pausa en las rutinas diarias y a tomar nota de lo que me sucedía. Entonces fue como el registro sensible de todo lo que estaba alrededor mío. Estos poemas los escribí a partir de marzo de 2019 y desde noviembre de 2018 había empezado un taller de escritura con Verónica García Ontiveros, que es escritora, y bueno, que llegué a ella por recomendación de Iris Rivera. Entonces, ese taller de escritura primero estaba volcado a la narrativa y después, naturalmente, terminó en el lado de la poesía. Algunos de estos poemas fueron escritos en taller con Vero y otros se corresponden con el registro diario, digamos, de pensamientos, de cosas que me atravesaban en el día a día. No sé, a veces estaba lavando los platos y se me venía una frase a la mente, agarraba el teléfono, anotaba y después en un momento de tranquilidad en que podía sentarme en la computadora, a partir de esa frase se armaba todo un poema. Paula y Gabriela supieron entretejer literatura y arte plástico para llevarnos de paseo por las profundidades de los gestos diminutos. Sirviéndose de una técnica mixta con materiales como el dibujo, la acuarela, el bordado y el collage, dejan brotar sobre los soportes de papeles cuadrados las representaciones de las palabras poéticas, permitiéndonos percibir cómo la mecánica de nuestra existencia hace girar con pequeños movimientos la rueda que nos construye. La brújula siempre está dentro. Digamos, yo voy registrando lo que me genera interés y a partir de eso escribo. Y a veces son cosas que quedan escritas y ya está. Y a veces son cosas que terminan cruzándose, digamos, con otros y que dan lugar a formatos nuevos, ¿no? Porque, de hecho, cuando con Gaby nosotras teníamos un grupo de experimentación en cerámica los sábados a la mañana. Y, bueno, después de su maternidad, Gaby estaba un poco más allá del puerperio, un día cuenta que, bueno, que no estaba haciendo obra y que le costaba retomar y encontrar el tiempo. Entonces le dije, bueno, mira, si te sirve a modo de disparador,
yo te puedo pasar una serie de poemas breves que yo justo había estado trabajando y clasificando con Vero en el taller. Entonces, eso que yo había hecho desde una necesidad propia se convirtió en otra cosa y Gaby, a través de su obra, también le dio otro giro. Digamos, eso ya no es lo que escribí en un momento a partir de un registro poético. Digamos, el formato cambió por completo. Y de algún modo esa poesía ya no es mía tampoco. Yo lo primero que hice cuando recibí los poemas fue transcribirlos a mano. A mí me ayuda mucho ver el texto, tenerlo a la par de cuando voy elaborando la obra, sobre todo ver la tipografía en papel. Y bueno, así fue. Transcribí poema por poema. También lo que hizo Pau fue pasarme, digamos, son 15 poemas y a su vez están como divididos por tema. Entonces los agrupé más o menos como ella me había orientado. Tenía todo delante de mí y dije, bueno, a ver, ¿por dónde arranco? Lo que tenía claro era que quería laburar con bordado, que es como venía trabajando con mi obra de Agua Viva. El bordado iba a estar, yo sentía que iba a estar el hilo, la máquina de escribir en algún momento iba a aparecer. Pau no se imaginó que el texto iba a ser parte de la obra. Eso fue algo que decidí yo y le encantó cuando se lo presenté. No lo habíamos hablado. Y bueno, y después lo que era la técnica fue surgiendo a medida que arranqué. Me fue llevando en el momento. O sea, me pareció que la acuarela era algo más liviano, más sutil, que acompañaba mejor el hilo, no una carga matérica muy densa. La tinta también fue parte de eso que creo que se lleva muy bien con la acuarela. Son dos técnicas con mucha agua, entonces iban de la mano. Visualicé el formato, me parece que un formato cuadrado y pequeño, pensando siempre en que iba a ser un libro. Entonces quería algo que fuese fácil de manipular y a la vez atractivo a la vista. Empecé a cortar las hojas y dije, bueno, nada, me largo, pruebo. Siempre lo tomé como que iban a ser pruebas que yo le iba a presentar y después íbamos a ir como dándole vuelta al tema. Y al final, bueno, fueron las definitivas. Así empecé. Empecé la primera ilustración, empecé a abordar las letras y bueno, después una me fue como llevando la otra. Las que se separan por tema tienen que ver porque, por ejemplo, hay un par que tienen más tinta que otras, hay algunas que tienen más bordado, entonces tienen que ver con estos temas que Paula me había planteado en principio. La sensibilidad de lo cotidiano se representa a través del pulso de la máquina de escribir, dando vida a los pensamientos habituales en el texto. ¿Qué color? ¿Qué aroma tienen nuestros sentires cuando la rutina diaria nos detiene en una espera? Un año sabático, un puerperio habitando las sutilezas del día a día. Paula y Gabriela eligieron 15 momentos de la existencia para invitarnos a entrar en esta realidad paralela que nos susurra a diario. Esto que ahora se ve en realidad es un proceso de la que yo fui en 2019, que no tiene que ver con la que soy ahora. Vamos, yo tengo como ciclos cortos o de un cambio permanente y lo que me pasa a mí como persona hoy día no está tan cercano a lo que dio origen a esos poemas. Primero al leerlo dije, trato de situarme en el momento en el que la persona puede haber estado en el que escribió o me imagino por ahí el lugar, no sé, las cosas que a mí me remiten, no sé, el momento, el espacio. Después de ahí digo, bueno, está mi parte, digamos, está lo que yo resignifico, lo que yo pienso, lo que quizás es totalmente distinto a lo que a la persona le pasó en el momento, pero bueno, yo creo que al Pau recibir los poemas y darle la devolución que me dio, o sea, yo creo que conectamos bastante en lo que ella
nada, o sea, transmitió al escribir y lo que yo interpreté al ilustrar. La inspiración es esa pavadita que se te cruzó y cuando no dejas que pase, cuando la notas, cuando la registras, puede devenir en otra cosa. No sé si es, digamos, la inspiración no va a venir nunca cuando vos estás sentado tranquilo esperando que algo te inspire. La inspiración, digamos, es un registro pequeño que aparece, que se cuela a veces tiene que ver también con el hecho de escuchar las conversaciones, digamos, desde otro lugar. Bueno, al transcribirlos empecé también a escribir medio de las palabras que se me venían como a la cabeza en ese momento, que miraba el texto, miraba el poema y decía, a ver, ¿qué palabras me resuenan? Empezaba. Y buscaba palabras sinónimos, o sea, que también tuviesen que ver con las palabras que Pau había utilizado. Y empiezo a buscar relación entre estas palabras. Y aparecen formas, aparecen nexos que a mí me sirvieron de disparadores. Como por ejemplo la forma del círculo que aparecía, yo lo relacioné en una parte de los poemas, nombra el planeta, Neptuno, las hormigas, las estrellas, las monedas, el torno, el lavarropas, la taza, el sol, rosario, las piedras, el hueco y la arcilla, el bollo. Bueno, ahí dije, bueno, a ver, el círculo, lo femenino, vamos por este lado. Empecé, bueno, a utilizar más el rojo, que tiene que ver con esto también. Yo venía laburando un poco con la sangre, con lo femenino, con las curvas, con lo circular, con los óvalos, los espirales, los puntos y los bordes. Bueno, ahí empecé a ver, digo, bueno, a ver, aparece Neptuno, bueno, que es el más alejado del Sol, los anillos, el dios romano del mar, que es Neptuno también, y en uno de los poemas menciona el mar, de las redes, que también tiene que ver, ¿no? Digamos, esto fue una casualidad, pero bueno, tiene que ver también con la obra que yo venía trabajando. Y ahí empecé a tirar los colores que yo quería, la paleta que yo quería que estuviese presente, que me remitía a estas formas. Por ejemplo, el negro, el azul, los tierras, el amarillo, el blanco. Bueno, y tenía que haber manchas, tenía que haber trama, entramado, el tejido, la transparencia, la sutileza, que eso fue lo que yo trabajé con el papel de calcar en algunas de las ilustraciones, las transparencias, el superponer y el dejar ver por detrás. Bueno, así arrancó el trabajo. Bueno, eso fue un poco. Después, bueno, siempre a la par de que voy plasmando en el papel, por ahí digo, bueno, freno, vuelvo a releer lo que escribí. Nada, bueno, siempre se hacen bocetos previos, después queda el definitivo. Tengo varias pruebas hechas antes de hacer el que quedó. Pero sí es nuevo esto, la exposición de lo propio, ¿no? Abrirse y mostrar cosas que suceden durante el proceso. Sobre todo cuando los procesos creativos también tienen que ver con procesos en la vida, ¿no? Yo digo un año sabático, pero fue un año de mucho quiebre, de dejar 20 años de trabajo en relación de dependencia, 20 años de trabajo en un terreno conocido, 20 años de trabajo de una carrera en la que me formé por 10 años, o sea, 20 años de salirme de lo que era seguro. Entonces, bueno, mostrar eso también es, que no sé si se percibe en los poemas, pero eso sí es algo nuevo y es algo muy raro, que no sé si me lo voy a tomar bien. Es una obra que yo realicé hace 1 año y medio más o menos, sin muchas expectativas. No sabíamos qué iba a pasar, si se iba a poder realizar el libro, si no, si iban a quedar simplemente como bocetos, como un desafío para mí también. Yo la verdad que lo súper disfruté y o sea, lo arranqué un poco con prejuicio, un poco con miedo de decir, bueno, me estoy metiendo en un terreno que no conozco.
pero la verdad que lo viví como las obras que yo realizo también, o sea, con el mismo disfrute y placer. Si yo registro que mi materia prima fueron esas líneas de inspiración y que el poema fue mi producto, en realidad para Gaby su materia prima fue ese poema y su producto es otra cosa, ¿no? Es como así como se va haciendo obra de obra y lo que está terminado vuelve a nacer. Contábamos hormigas a falta de monedas. En ese entonces no sabíamos que la austeridad iba a ser siempre nuestra mayor riqueza. Las zapatillas percudidas, las uñas negras, la taza llena de mate cocido, el brillo de la mirada que no pretende.